Buenas noches. Buenas noches. ¿Todos pueden oírme bien? ¿Pueden ver bien mi pantalla? Sí, profe. Señor. Sí, profe. Bien, bien. Nuevamente, buenas noches a todos y todas aquellos y aquellas que no haya saludado. En nuestra sesión de hoy, que sería la última antes de ingresar a Semana Santa, es decir, después de hoy volveríamos a vernos hasta el lunes 5 de abril. Yo quiero hoy abordar ciertos conceptos y ciertos tipos de matrices que están muy relacionados con el proceso de multiplicación de matrices que discutíamos la sesión de clase anterior. Me corrigen si me equivoco. En la clase anterior, nosotros describimos esa operación que llamamos producto o multiplicación de matrices. Describimos las características que se deben cumplir para que se puedan multiplicar dos matrices y describimos naturalmente el proceso a través del cual se realiza esa multiplicación. Es decir, en este momento nosotros podemos afirmar que ya conocemos, naturalmente esto es práctica, pero ya conocemos cuál es la definición y la estructura del proceso de multiplicar matrices. Dentro de las matrices hay ciertos tipos particulares de matrices que tienen propiedades muy importantes en el contexto de la multiplicación de matrices. Tal vez una de las matrices más destacadas en ese contexto es lo que se conoce como la matriz identidad. Valga la pena hacer la aclaración que yo hablo de la matriz identidad, pero no hay, por decirlo de alguna forma, una única matriz identidad. Hay varias matrices identidades de diversos órdenes caracterizadas de la manera como presento en pantalla. Una matriz identidad es una matriz cuadrada. Cuando hablo de una matriz cuadrada, hago referencia a una matriz que tiene el mismo número de filas que de columnas, es decir, estoy hablando de matrices de orden 2 por 2 o de orden 3 por 3 o de orden 5 por 5. La matriz identidad es una matriz cuadrada de cualquiera de esos órdenes que cumple con la siguiente condición. Es una matriz que en la diagonal, y yo quiero clarificar acá que cuando hablo de la diagonal de una matriz cuadrada, estoy haciendo referencia a estas posiciones en la matriz que coincide, por decirlo de alguna forma, el número de fila con el número de columna. Es decir, estoy hablando de la posición primera fila, primera columna, la posición segunda fila, segunda columna, y la posición tercera fila, tercera columna, en el caso, por ejemplo, de las matrices de 3 por 3. Entonces, cuando hablo de la matriz identidad, es una matriz que en la diagonal, por decirlo de alguna forma, en la diagonal que apunta hacia abajo, esta parte de la matriz tiene solamente unos, es decir, es 1, 1, 1 en esa diagonal, y en todas las demás componentes de la matriz, en la matriz identidad aparecen ceros. Es decir, la matriz identidad siempre debe cumplir
que en la diagonal aparecen solo unos y en todas las demás posiciones de la matriz deben aparecer únicamente ceros. Naturalmente, por cada orden hay una matriz identidad. Es decir, aquí estoy presentando, por ejemplo, la matriz identidad de orden 3 por 3, pero también hay una matriz identidad de orden 2 por 2, que sería simplemente esta matriz, permítanme un segundo, que sería simplemente esta matriz de acá, sería una matriz de orden 2 por 2, donde en la diagonal, es decir, en estas posiciones de acá, aparece 1, y en todas las demás posiciones de la matriz aparece un número 0. Entonces, esta es la identidad de orden 3 por 3, esta es la identidad de orden 2 por 2, también habrá una identidad de orden 4 por 4, tengan en cuenta que siempre estamos hablando de matrices cuadradas, es decir, obviamente no hay matriz identidad de orden 2 por 3, porque esa no sería una matriz cuadrada, pero en cualquier orden cuadrado siempre hay una matriz identidad. Esa matriz identidad, que se define de una manera tan simple, tiene una propiedad muy característica, que precisamente es la que da lugar a ese nombre de matriz identidad. Si yo cojo cualquier matriz del mismo orden de la matriz identidad, por ejemplo, en este caso, para esta matriz, si cojo cualquier otra matriz de orden 3 por 3, al multiplicarla por la matriz identidad, el resultado es la misma matriz original que nosotros le habíamos multiplicado a la matriz identidad. Es decir, cualquier matriz del orden que corresponde, al multiplicarla por la matriz identidad, me va a dar como resultado la misma matriz original que había multiplicado. Eso es algo que es muy fácil de verificar. Por ejemplo, permítanme bajo esto un segundo. Por ejemplo, si cogemos o si tomamos, perdón, la matriz, qué sé yo, digamos una matriz de orden 2 por 2, cualquiera, la matriz 5, menos 1, 2 y 7, y tomamos esa matriz, y a esa matriz, que es de 2 por 2, la multiplico por la matriz identidad de orden 2 por 2. Cuando yo realizo la multiplicación, teniendo en cuenta lo que habíamos discutido la vez pasada, el resultado de esa multiplicación me va a dar efectivamente esta misma matriz. Y eso es algo que ustedes pueden verificar sin ningún inconveniente. Si ustedes multiplican esta matriz por la matriz identidad, el resultado de esa multiplicación pues es nuevamente la matriz 5, menos 1, 2 y 7. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y es claro que al multiplicar esta matriz por esta matriz identidad, me da nuevamente la matriz 5, menos 1, 2 y 7, o les da diferente el resultado. ¿Sí recuerdan cómo multiplicar matrices? ¿Sí me escuchan? Sí, profesor, señor, estamos señor. escuchando. Sí, señor. Estoy revisando. Listo, pues revisen por favor la multiplicación y me dicen si efectivamente al multiplicar esta matriz, que es una matriz cualquiera, por la matriz identidad,
el resultado efectivamente es la misma matriz. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí. Sí. Entonces, como les decía, la matriz identidad tiene un papel muy importante en la multiplicación de matrices. Es una matriz que me deja quieta, por decirlo de alguna forma, cualquier otra matriz que yo le vaya a multiplicar. Es como decir multiplicar por 1. Cuando uno multiplica cualquier número por 1, el resultado es el mismo número. En el caso de la multiplicación de matrices, cuando yo multiplico cualquier matriz que se pueda multiplicar, claro está, por la matriz identidad, el resultado es la misma matriz original. Ese rasgo característico de la matriz identidad da lugar a otra definición que es una definición muy importante en el contexto aplicativo, que es lo que uno conoce como la inversa de una matriz. Cuando yo hablo de la inversa de una matriz, y mucho cuidado con las definiciones que vamos tocando, yo debo tener en cuenta que la inversa de una matriz solo se calcula o solo se tiene en cuenta para matrices cuadradas. El contexto en el que nos estamos moviendo en la sesión de hoy es exclusivamente con matrices cuadradas, es decir, con matrices que tengan el mismo número de filas que de columnas. Y entonces, cuando yo tengo una matriz cuadrada, cualquiera, nosotros definimos la inversa de esa matriz como una matriz del mismo orden que la matriz original, tal que al multiplicarla por la matriz original, el resultado es la matriz identidad. Es decir, si yo tengo una matriz cualquiera, cuadrada, claro está, como esta, la inversa sí existe, porque no todas las matrices cuadradas tienen inversa, pero la inversa de esta matriz sí existe, debe ser otra matriz, también de orden 2 por 2, tal que al multiplicar esta matriz por su inversa, el resultado sea la matriz identidad que habíamos mostrado anteriormente. En ese sentido, cuando yo hablo de la inversa de una matriz cuadrada, de lo que estoy hablando es de encontrar otra matriz que cumpla con esa condición. Naturalmente, la pregunta que surge es, ¿cómo hago yo para encontrar la inversa de alguna matriz que a mí me vayan a dar? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo esta matriz cuadrada, la pregunta o una pregunta importante, y vamos a ver cuando entremos a las aplicaciones, una pregunta importante es ¿cuál es la inversa de esa matriz que a mí me están dando? No sé si me hago entender con la idea. La idea es encontrar otra matriz tal que al multiplicarla por esta, el resultado sea la matriz identidad. ¿Sí estoy siendo más o menos claro con la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Naturalmente,
esa es una pregunta que no es inmediata de responder. Es decir, encontrar la inversa de una matriz cualquiera, de una matriz cuadrada cualquiera, no es un ejercicio automático, por decirlo de alguna forma. En primer lugar, porque no todas las matrices tienen inversa. Vamos a ver que hay algunas matrices que tienen inversa, es decir, hay matrices que o mejor dicho, hay matrices tal que al multiplicarlas por otra, me da la matriz identidad, pero hay matrices con las cuales eso no puede pasar. En ese sentido, la pregunta que se plantea acá adquiere muchísima más fuerza, porque la pregunta no es solo ¿cuál es la inversa de esta matriz? Sino la pregunta en el fondo también es si tiene inversa esta matriz. Es decir, la pregunta es, ¿la matriz tiene inversa o no tiene inversa? Y cuando tiene inversa, ¿cuál es la inversa de esa matriz? Entonces la pregunta acá, digamos que es bastante fuerte, porque a simple vista uno no puede determinar rápidamente si esta matriz tiene inversa o no, puede que no la tenga, y tampoco es evidente a simple vista cuál podría ser la inversa de esta matriz que estoy presentando. Nosotros necesitamos un procedimiento o una técnica para encontrar la inversa de una matriz cuadrada y para determinar si esa matriz tiene inversa o no tiene inversa. Es decir, esto no va a salir experimentando, por decirlo de alguna forma. No es que yo cojo esta matriz y me pongo a multiplicarla por todas las matrices que se me ocurran hasta encontrar cuál es la inversa de esa matriz. Naturalmente, ese ejercicio sería completamente ineficiente. En ese sentido, para encontrar la inversa de una matriz, hay un proceso que calca casi que textualmente el método de Gauss-Jordan que nosotros habíamos desarrollado para resolver sistemas de ecuaciones lineales. No es exactamente el mismo método de Gauss-Jordan, porque tienen tienen propósitos distintos, pero sí es un método que copia la esencia de lo que uno hacía en el método de Gauss-Jordan. Este método, para encontrar la inversa de una matriz, es un método que responde estas dos preguntas. A partir de este método, yo puedo determinar si la matriz original tiene inversa o no, y cuando tiene inversa, puedo determinar cuál es la inversa de esta matriz. Ese método de Gauss-Jordan, que voy a presentar a continuación, para encontrar la inversa de una matriz, arranca con un paso que se parece mucho al paso que nosotros teníamos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Por eso yo insistía tanto en el manejo del método de Gauss-Jordan, porque sus ideas se utilizan para muchas otras cosas dentro del álgebra lineal. Este es un ejemplo clásico de cómo se utiliza Gauss-Jordan para encontrar ciertas matrices particulares a partir de ciertos procedimientos. ¿Cuál es la idea o cuál es el proceso para encontrar la inversa de una matriz a través del método de Gauss-Jordan? El primer paso es coger la matriz a la que queremos encontrarle la inversa o a la que queremos determinar si tiene inversa o no, y al lado derecho de esa matriz le voy a escribir la matriz identidad.
Naturalmente, voy a poner la matriz identidad que tenga el mismo orden que la matriz original. Es decir, si la matriz es de orden 2 por 2, pues le pongo la matriz identidad de orden 2 por 2. Si la matriz es de 3 por 3, le pego a la derecha la matriz identidad de orden 3 por 3, y así con cualquier matriz cuadrada a la cual le quiera calcular la correspondiente inversa. Ese es el primer paso. Si yo quiero encontrar la inversa de una matriz, cojo esa matriz y a la derecha, separada por una línea vertical, le escribo la matriz identidad. ¿Sí me van siguiendo hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí. ¿Alguna pregunta? No, profe. El segundo paso para encontrar la inversa, voy a tratar de ponerlo todo en la misma hoja para que lo veamos completo. El segundo paso es prácticamente que desarrollar el proceso de Gauss-Jordan. ¿Qué es lo que hacía Gauss-Jordan? ¿O cuál era la idea del proceso de Gauss-Jordan? La idea era coger operaciones elementales de tal forma que la matriz que quedaba al lado izquierdo quedara en la forma escalonada reducida. Lo mismo vamos a hacer exactamente con esta matriz que puse aquí al principio. Tenía la matriz que me habían dado, le pego la matriz identidad y a continuación lo que voy a hacer es aplicar operaciones elementales hasta que la matriz de la izquierda quede en la forma escalonada reducida. Es decir, es aplicar el mismo proceso de Gauss-Jordan, y ustedes van a ver en este ejemplo, que es exactamente la misma idea, es decir, tratar de escalonar la matriz, tratar de convertir esto en 1, tratar de convertir esto en 0, utilizando solo operaciones elementales, hasta que la matriz de la izquierda quede en la forma escalonada reducida. Entonces, miren la idea. Si yo quiero empezar a escalonar, lo primero que yo haría sería convertir esto en 1. Entonces multiplico toda la primera fila por 1/2, o como les gusta decirlo a ustedes, divido toda la primera fila por 2, y entonces me queda esta matriz. Luego, para eliminar esto de acá y que me quede un 0, pues multiplico la primera fila por 5 y se la sumo a la segunda fila y me queda esta matriz de acá. Luego, para que aquí me quede 1, multiplico la segunda fila por 1/3, o mejor dicho, la divido por 3 y me queda esta matriz de acá. Y por último, para eliminar este 2 de acá, simplemente multiplico la segunda fila por -2 y se la sumo a la primera fila. El mismo proceso que hacíamos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales con el método de Gauss-Jordan, lo aplicamos en esta matriz para tratar de encontrar la inversa de esta matriz que tengo al lado izquierdo. Y cuando yo llegue a la forma escalonada reducida, a partir de lo que me quede acá, voy a determinar la inversa de la correspondiente matriz. ¿Sí me estoy haciendo entender con el proceso? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Quiero que miren, por favor, el proceso que realicé desde aquí hasta aquí y me digan si estoy siendo claro con esa idea.
Sí, profe. Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, señor. Entonces, permítanme resumir antes de continuar. La pregunta era si esta matriz tenía inversa o no tiene inversa, y si la tiene, ¿cuál es la inversa de esa matriz? Es decir, esta es la matriz que a mí me dan para determinar su inversa. El proceso es coger la matriz original, pegarle la matriz identidad a la derecha y luego desarrollar el método de Gauss-Jordan que considero yo que ustedes ya han trabajado bastante cuando hablábamos de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces la idea, como siempre, es tratar de escalonar la matriz de la izquierda hasta llegar a la forma escalonada reducida. Cuando uno llega acá, pues uno ya sabe, si uno recuerda bien lo que es una matriz escalonada reducida, uno dice, aquí ya llegué a la forma escalonada reducida. Permítanme un segundo que aquí me salté un pedazo, aquí me quedó desordenado. Excúsenme acá, esto era lo que quería copiar. Desordenado, qué pena con ustedes. Listo, ya me queda acá. Y entonces, a partir de esto que obtenemos por el proceso de Gauss-Jordan, nosotros determinamos lo siguiente. Si al terminar el proceso de Gauss-Jordan, lo que me queda al lado izquierdo es la matriz identidad, eso significa que esto que quedó del lado derecho es la inversa de la matriz original. Entonces, yo desarrollo el proceso de Gauss-Jordan con las operaciones elementales y si al llegar al final del proceso de Gauss-Jordan llego a la matriz identidad, lo que está del lado derecho es la inversa de la matriz original. Es decir, en este ejemplo, la inversa de esta matriz 2, 4, menos 5 y menos 7 sería esta matriz menos 7 sextos, menos 2 tercios, 5 sextos y 1 tercio. Eso pasa si cuando hacemos el proceso de Gauss-Jordan, esto que queda al lado izquierdo es la matriz identidad. Ahora, nosotros sabemos que cuando uno hace el proceso de Gauss-Jordan, no siempre llega a la matriz identidad. Hay veces que el resultado es otra matriz al lado izquierdo. Si cuando aplicamos el proceso de Gauss-Jordan, al llegar a la forma escalonada reducida, lo que obtengo acá no es la identidad, eso significa que la matriz original no tiene inversa. Es decir, este mismo proceso me sirve tanto para encontrar la inversa, cuando tiene inversa, como para determinar cuando la matriz no tiene inversa. Si al aplicar Gauss-Jordan aquí no me queda la matriz identidad, eso significa que la matriz no tiene inversa. Esto se puede caracterizar de otra forma. Cuando la matriz, o mejor dicho, cuando en el proceso de Gauss-Jordan a la izquierda aparece una fila con solo ceros, es lo mismo que si no se pudiera llegar a la matriz identidad. Es decir, si al aplicar Gauss-Jordan en algún momento les aparece al lado izquierdo una fila con solo ceros, inmediatamente uno dice
que la matriz no tiene inversa. Entonces, este proceso funciona bastante bien. Yo cojo mi matriz, le pego la matriz identidad al lado derecho, aplico Gauss-Jordan y si en algún momento me aparece una fila con solo ceros, yo inmediatamente digo, esa matriz no tiene inversa. Pero si al aplicar Gauss-Jordan llego a la matriz identidad, cuando llego a la matriz identidad, lo que aparece a la derecha es la inversa de la matriz original. Y entonces, en este ejemplo, la inversa de la matriz 2, 4, menos 5, menos 7 es esta matriz que me aparece al lado derecho. Ese es el proceso básico, clásico, por el momento, para encontrar inversas de una matriz. Aplicar Gauss-Jordan hasta llegar a la matriz identidad o hasta llegar a una matriz que tiene filas con solo ceros. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta, voy a hacer otro ejemplo, claro está, voy a hacer varios ejemplos para que entendamos la idea. Pero hasta este momento, ¿hay alguna pregunta? ¿O todo está, digamos que, lo suficientemente claro? Pues no, profe, pues sí sería bueno el otro ejemplo. No, claro, van a haber más, muchos más. Entonces, quiero que miremos otro ejemplito. Espero no alargarme mucho con este. Voy a ver si tengo alguno escrito. A ver si tengo otro más grande. Ah, miren, miremos esta. O sea, voy a aprovechar los que ya tengo escritos. ¿Listo? Para que vean cómo funciona. Miren, lo voy a coger hasta aquí. ¿Dónde tenía el ejemplo anterior? Ah, esto está tan desordenado. Listo, pues. Entonces, miren lo siguiente. Tengo esta matriz. Y el ejercicio es encontrar si existe la inversa de esta matriz. Entonces, hago lo que hice en el ejemplo pasado. Cojo esta matriz, le pego la matriz identidad al lado derecho y empiezo a aplicar operaciones elementales. La estructura del proceso de Gauss-Jordan es más o menos clara. La idea es escalonar lo que aparece al lado izquierdo y naturalmente a medida que uno va escalonando lo del lado izquierdo, lo del lado derecho se va modificando. Si yo, por ejemplo, quiero escalonar esta matriz, pues naturalmente, o mejor dicho, una manera de arrancar es tratar de dividir esta matriz, esta primera fila por 4. Cuando divido por 4, me queda de esta forma. Y luego trato de convertir esto en 0, con el pivoteo que siempre hemos utilizado. Luego trato de convertir esto en 1. Y luego trato de convertir esto de acá en un número 0. Entonces, aplico operaciones elementales de acuerdo a la idea de Gauss-Jordan, hasta que llego a la forma escalonada reducida. Cuando llego a la forma escalonada reducida, si aquí me queda la matriz identidad, del lado derecho aparece la inversa de la matriz original. Es decir, en este otro ejemplo, la inversa de esta matriz sería esta matriz del lado derecho. Es decir, esta de acá
3/16, un 32, menos un cuarto, un octavo, es la inversa de la matriz 4 menos 1, 8 y 6. Quiero que miren cuidadosamente el procedimiento. Es una copia casi que textual del proceso de Gauss-Jordan. Y quiero que me digan si es claro el procedimiento que se desarrolló en este ejemplo. Mírenlo cuidadosamente. Si hay algún paso que no les cuadre o que no estén de acuerdo con él, me avisan y lo revisamos en detalle. ¿Sí está bien el proceso? Sí, profe. ¿O no? Sí, señor. ¿O hay alguna inquietud con alguna fase del proceso? No, ahí está bien, profe. Entonces, en el fondo, la idea no es compleja, porque al fin y al cabo, la idea es una copia del proceso que duramos mucho tiempo desarrollando durante la primera parte de este curso. Es un proceso de escalonamiento, es un proceso de operaciones hasta llegar a la forma escalonada reducida. Naturalmente, y precisamente esa es la pauta del método que estoy mostrando acá, no siempre voy a poder llegar a la matriz identidad. Quiero que miremos, por ejemplo, la siguiente matriz. Consideremos la matriz. Por el momento cojo ejemplos de 2×2 y ahorita al final quiero mirar un ejemplo de 3×3, por lo menos para dejarlo avanzado, para entender la estructura de esto en tamaños más grandes. Miren esta matriz, la matriz 1, 3, menos 5 y menos 15. Vamos a determinar la inversa de esa matriz, si tiene o no tiene inversa, y en caso de que la tenga, ¿cuál es la inversa? Y la idea es la siguiente. Mismo proceso. Cojo la matriz que a mí me dieron. ¿Será que puedo copiarlo bien? Espero que sí. Aquí cojo la recta vertical. ¿Dónde está esa recta? Aquí está. Y aquí le pongo. Mira, aquí la tengo ya. Ahí, perfecto. La matriz identidad. Entonces, el propósito es determinar la inversa de esta matriz. Y yo siempre escribo si existe, porque vuelvo, insisto, no todas las matrices tienen inversa. Entonces, si yo quiero hallar la inversa de esta matriz, bajo ese proceso que les estoy presentando, pues lo que hago es aplicar operaciones elementales para escalonar la parte de la izquierda. En este ejemplo, como aquí ya tengo 1, pues no hay necesidad de hacerle nada para que aquí me quede el 1 que necesito. Lo que voy a tratar es de convertir este en 0. Y la operación elemental que logra eso es multiplicar la primera fila por 5 y sumársela a la segunda fila. No olviden que es como la idea del pivoteo y de las operaciones elementales que discutíamos en los sistemas de ecuaciones lineales. Y miren lo que pasa.
Cojo la primera fila, la multiplico por 5, se la sumo a la segunda fila, entonces me queda 5 por 1, 5, más menos 5 me da 0, que era lo que quería. 5 por 3, 15, más menos 15 también me da 0. 5 por 1, 5, más 0 me da 5. Y 5 por 0 da 0, más 1 da 1. Y entonces aquí he aplicado esta operación elemental. Pero cuando aplico esa operación elemental, esta matriz ya está en la forma escalonada reducida. No olviden las condiciones de la forma escalonada reducida, que el primer elemento distinto de 0 es 1, que si hay pivotes por debajo de otros pivotes, tienen que irse corriendo a la derecha, que si hay filas que sean 0, tienen que quedar en la parte de abajo, y que en las columnas donde haya pivote, todos los demás elementos tienen que ser 0. Aquí el único pivote es este, la columna sobre la que está ese pivote, el otro elemento es 0, esta matriz ya quedó en la forma escalonada reducida. Pero en la forma escalonada reducida no me quedó la matriz identidad. Cuando eso pasa, cuando en la forma escalonada reducida no me queda la matriz identidad, entonces podemos decir que esta matriz no tiene inversa. Entonces, esta matriz de acá no tiene inversa. Porque al llegar a la forma escalonada reducida, que es esta de acá, es decir, al terminar el proceso de Gauss-Jordan, no me quedó la matriz identidad. Cuando no me queda la matriz identidad, significa que la matriz no tiene inversa. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es clara la idea? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, miren cómo ese mismo proceso me ayuda a clasificar qué matrices tienen inversa, qué matrices no tienen inversa, y me ayuda a encontrar la inversa en los casos en los que sí tenga inversa. En este caso, como la matriz no tiene inversa, lo del lado derecho no lo utilizamos para nada. Es decir, si no tiene inversa, lo que queda al lado derecho no tiene ningún significado ni ninguna representación. Esto del lado derecho solo se utiliza o solo se considera la inversa siempre y cuando la matriz a la que llegue sea la matriz identidad. Si no se llega a la matriz identidad al terminar el proceso, yo inmediatamente digo no tiene inversa y más nada voy a añadirle a esa expresión. ¿Sí estamos claritos hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Sí, señor. Sí. Un ejemplo más, ahora sí voy a coger una matriz de 3 por 3. Voy a tratar de coger una matriz que no nos alargue tanto el proceso. Voy a ver, por ejemplo, 1, 2, 4, 2 menos 4, 6, perdón, no 6, 5 y 1, 1 y 1. Cojamos esa matriz cuadrada. Tengan en cuenta que este proceso es solo para matrices cuadradas. En las matrices que no son cuadradas no se habla de inversa ni de nada más. En este caso solo se aplica a las matrices cuadradas y vamos a preguntarnos por la inversa de esta matriz. Entonces, pues el ejercicio como siempre es hallar
si existe la inversa de la siguiente matriz. Y entonces, pues lo que hago es coger la matriz y le pego al lado derecho la matriz identidad. Como en este caso, la matriz a la que le quiero encontrar es una matriz de orden 3 por 3, entonces lo que pego a la derecha es la matriz identidad de orden 3 por 3. Si la matriz fuera de 4 por 4, le pegaba la matriz identidad de 4 por 4, y así en caso del correspondiente orden. Voy a ver si puedo agilizar este proceso en la medida de lo posible. Ustedes me van diciendo si están o no están de acuerdo en el proceso de escalonamiento. Ustedes también tienen experiencia en eso. Lo primero que yo haría, bueno, sería convertir este en 1, pero este ya es un 1, entonces no tengo necesidad de hacerle nada para convertir esto en 1. Lo que voy a hacer es convertir en 0 lo que está aquí abajo y lo que está aquí abajo. Entonces van dos operaciones elementales. 2 por F1 más F2 para convertir este en 0. Y el otro, pues yo lo escribo así, menos 1 por F1 más F3. Yo las pongo en seguidilla porque pues no las puedo escribir una encima de la otra, que es lo usual. No he aprendido cómo y no me voy a centrar en eso en este momento. Voy a copiar esto. No me cupo. ¿Será que si lo corro hacia la derecha? No pude. Toca todo abajo. Listo, pues. Y entonces voy a realizar las operaciones elementales. Aquí me queda 0. 2 por 2 da 4, más menos 4 da 0. 2 por 4 da 8, más 5 da 13. 2 por 1 da 2, más 0 da 2. 2 por 0 da 0, más 1 da 1. 2 por 0 da 0, más 0 da 0. No cambia nada más. Y la otra operación es menos 1 por F1 más F3. Menos 1 por 1 da menos 1, más 1 da 0. Menos 1 por 2 da menos 2, más 1 da menos 1. Menos 1 por 4 da menos 4, más 1 da menos 3. Menos 1 por 1 da menos 1, más 0 da menos 1. Menos 1 por 0 da 0, más 0 da 0. Menos 1 por 0 da 0, más 1 da 1. Y entonces, al aplicar esta operación, me queda la primera columna ya arreglada. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí es claro qué fue lo que hice ahí? Sí, señor. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí me quedó bien la operación? En el cambio de por medio. Dime. Listo. ¿Qué sigue a continuación? La idea sería convertir esto de acá en un número 1. Como aquí hay un 0, como yo no puedo dividir acá, para convertir esto en 1, en este ejemplo, la estrategia sería intercambiar filas. Yo puedo intercambiar la fila 2 con la fila 3, que esto se puede hacer. No olviden que las operaciones elementales incluyen la posibilidad de intercambiar filas. Entonces yo pego esto acá, aquí, y cuando intercambio la segunda con la tercera,
esta me queda, la segunda me queda arriba, 0, menos 1, menos 3, y me queda menos 1, 0 y 1. Es decir, la tercera fila va en la segunda y la segunda fila va en la tercera. Entonces me queda 0, 0, 13 y aquí me queda 2, 1 y 0. Cuando intercambio la segunda fila con la tercera, aquí me queda menos 1, y entonces para convertir esto en 1, pues simplemente multiplico menos 1 por la segunda fila, porque menos 1 por menos 1 me va a dar 1. Entonces esto es menos 1 por la fila 2, y cuando hago eso me queda lo siguiente. Me queda, copio completo, me queda 1, 3, 1, 0 y menos 1. Como yo puedo multiplicar una fila por un número, pues multiplico la segunda fila por menos 1 y aquí me queda el 1 que estaba necesitando. Es decir, este sería mi otro pivote. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Listo. Sí, profe. ¿Cuál sería la siguiente operación elemental en ese proceso de escalonamiento? El 3 de pasarlo a 1. Dime, perdón. El 3 de pasarlo a 1. Antes El de 2, eso, 0. toma convertir este 2 en 0. Antes de eso. No olvides que tratamos de primero ir eliminando por columna. Entonces aquí ya tengo el 1, la idea es que el resto fuera 0, entonces me falta convertir en 0 este de arriba, y pues para eso yo aplico la siguiente operación elemental. Menos 2 por la fila 2 más la fila 1. Es el mismo Gauss-Jordan de toda la vida, con la misma idea. Y podríamos haber hecho eso que tú dices, pero a mí me gusta trabajar y Gauss-Jordan recomienda trabajar en orden. Entonces, primero arreglo la primera columna, luego arreglo la segunda columna. Esto me da 0, menos 2 por 2 da 0, 2 menos 2 por 1 da menos 2 más 2 da 0, menos 2 por 3 da menos 6, más 4 da menos 2, me corrigen si me equivoco, menos 2 por 1 da menos 2, más 1 da menos 1, menos 2 por 0 da 0, más 0 da 0, menos 2 por menos 1 da 2, más 0 da 2. Y ya arreglamos la segunda columna. Ahora sí vendría lo que decía la compañera de convertir esta tercera fila o esta tercera componente en 1. La operación que yo recomiendo en ese caso es coger la tercera fila y dividirla por 13, por lo que yo siempre llamo, multiplicar esa fila por un terceavo, por la fila 3, y entonces esta matriz de acá me queda de la siguiente forma. Esto a veces es un poco dispendioso, ustedes se habrán podido dar cuenta, pero pues es como lo que toca aquí hacer. Cuando divido por 13, la tercera fila, aquí me queda 1, aquí me queda 2 sobre 13, que lo puedo dejar como fraccionario, y aquí me queda 1 sobre 13. Y pues 0 sobre 13, pues sigue siendo 0.
¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señor. Sí, profe. Calcado el proceso de Gauss-Jordan. Hoy me van a tener que regalar de pronto 2 minuticos más para concluirlo y cerrar esto. Me falta convertir este en 0 y este en 0. Entonces la operación elemental sería menos 3 por la fila 3 más la fila 2, esa sería 1, y 2 por la fila 3 más la fila 1. Y cuando hago ese proceso, me queda, o cuando hago esos dos procesos, me queda menos 3, aquí se ve, aquí se me va a enredar, voy a escribir esto más bien así, 2 sobre 13 y no lo voy a como verlo en fraccionar, para que la cuenta se vea como mejor. Listo, entonces va. Menos 3 por la fila 3 más la fila 2. Este se convierte en 0. Menos 3 por 2 treceavos es menos 6 treceavos. Y menos 6 treceavos más 1 es 7 treceavos. Ustedes que tienen calculadora lo revisan. Menos 3 por 1 treceavo, pues es menos 3 treceavos. Y más 0, pues es menos 3 treceavos. Menos 3 por 1 es menos 3 más 0, perdón, estoy diciendo, menos 3 por 0 es 0, más menos 1, pues sigue siendo menos 1. Y ahora 2F3 más F1, entonces este se convierte en 0. 2 por 2 treceavos es 4 treceavos. Y 4 treceavos menos 1 es menos 9 treceavos. Operaciones de fraccionarios. 2 por 1 tercio es 2 treceavos más 0 da 2 treceavos. Y 2 por 0 da 0 más 2, pues sigue siendo 2. Y en este caso, siempre y cuando ustedes me confirmen que las operaciones quedaron bien, esta quedó la matriz identidad y entonces esta sería la inversa de la matriz original que a mí me habían dado. ¿Sí me quedaron bien las operaciones o me equivoqué en alguna? Sí, profe, está bien. Y entonces, como en este caso, vuelvo y repito, y con esto cierro, llegué a la matriz identidad, entonces la matriz del lado derecho, esta sería la inversa de la matriz 1, 2, 4, menos 2, menos 4, 5, 1, 1, 1. Y ya, ahí habría terminado mi proceso para esa matriz. Un poco dispendioso, un poco largo, y naturalmente si uno va a matrices más grandes, pues es más largo, pero es un proceso bastante efectivo. Profe, me hace un favor, qué pena, ¿me deja ver la matriz original? Listo, pues. Aquí está. ¿Sí estamos de acuerdo? Gracias, profe. No hay de qué. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Ya se nos pasó el tiempo. Eso era como lo que quería mostrarles el día de hoy. A partir de este proceso de encontrar inversas, la próxima clase vamos a hablar de ciertas aplicaciones que tiene la inversa en ciertos contextos y nos veríamos hasta ese día. Entonces, por hoy dejaría acá. Muchas gracias por su atención y su paciencia. Nos veríamos el lunes después de Semana Santa. Gracias, profe. Gracias a ustedes.